Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 15 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, y su par de Rusia, Sergei Shoigu, firmaron un acuerdo este jueves para la coordinación de visitas de buques de guerra a cada país en el futuro. De esta manera responde Maduro a la visita de la delegación de Noruega para retomar negociaciones con la delegación de Juan Guaidó. Evidentemente lo decimos con ironía, lo comentaremos. Suponemos, por cierto, que cuando le toque viajar a los buques venezolanos la gasolina la pondrán los rusos. También lo decimos con ironía. Más aún, el Contralor, ya lo escuchaban ustedes, designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, anunció la inhabilitación por 15 años de Antonio Ledesma, la fiscal en el exilio, y varios diputados de la Asamblea Nacional. Sobre las negociaciones, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, confirmó que ayer se reunieron con los enviados del gobierno noruego y estos ya partieron de nuestro país. Varios datos. El principal banco de Turquía dejó de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela de Maduro debido a las sanciones de los Estados Unidos. Y con cantos, miembros del equipo Mineros de Guayana despidieron a Brian Navarro, de 9 años, quien fue asesinado en la carretera El Tigre, Puerto La Cruz, el pasado 12 de agosto. Paz a los restos de este angelito. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa de la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto siempre conversar contigo. Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pediría una primera reacción de su parte en torno a este tema. Lo comentábamos con los amigos oyentes, el acuerdo firmado entre Venezuela y Rusia para coordinar visitas mutuas de buques de guerra. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, sin duda que es un anuncio que es importante en este momento, dadas las tensiones geopolíticas que hay en torno a los intereses rusos en el hemisferio. Porque hay que tener claro, María Alejandra, que las capacidades de los buques de guerra venezolanos para operar y llegar a aguas o puertos de Rusia es extremadamente limitada. Es decir, esto se trata de un acuerdo que claramente va a ser aprovechado por Rusia con las seguridades de las visitas de buques rusos de guerra en puertos venezolanos, pero que no tendrá una ecuación similar con toda seguridad en las posibilidades de que los buques de guerra venezolanos puedan llegar a puertos rusos, dado las limitaciones de operatividad que tiene la flota de buques venezolanos. Bueno, yo tengo que preguntarle, ciertamente comentamos con los amigos oyentes que cuando le toque viajar a los buques venezolanos, la gasolina la tendrá que poner Rusia, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, en su momento, cuando viajaron a Venezuela aviones militares rusos, la región encendió las alarmas. De hecho, Colombia
le advirtió al gobierno ruso que el apoyo militar a Maduro es una amenaza para la región. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, hay varios aspectos que tienen que verse en torno a la cooperación militar con Rusia y su presencia en el área del Caribe, debido a la fachada no solamente caribeña, sino también en la presencia venezolana en todo el ámbito hemisférico. En primer lugar, en diciembre del 2018 se encendieron las alarmas con la visita de los dos Tupolev rusos que arribaron al país, porque son aeronaves que tienen capacidad nuclear. Esto incluso fue en su momento denunciado por el propio secretario general de la OEA, exigiendo la verificación de que en Venezuela no hubiese arribado algún tipo de armamento nuclear. Esto, por supuesto, que enciende todas las alarmas. Debemos reconocer que el área del Caribe, especialmente desde Puerto Rico hasta Argentina, es una zona libre de armas nucleares a partir del Tratado de Tlatelolco de 1967, en el que todos los países que lo conforman, 33, nos obligamos a la desnuclearización, pero hay más. La presencia de los demás países, en su momento la ex Unión Soviética, suscribieron protocolos en el cual se comprometían a no ingresar en la zona ningún tipo de armamento nuclear. No creemos de ninguna manera que esta presencia de entonces hubiese significado esta traída de armas al país, pero por supuesto que es un tema sensible, un tema que altera el equilibrio de poder relativo de combate en la zona del Caribe, que altera a nuestros vecinos. Venezuela tiene límites internacionales con 14 estados y que preocupa no solamente a Colombia, preocupa también, por supuesto, a Guyana, preocupa a Trinidad y Tobago, preocupa a Brasil, y yo me atrevería a decir, preocupa inclusive al Reino de los Países Bajos y Francia, con quienes tenemos, repito, límites internacionales en el área del Caribe. Saco a colación el tema de Colombia, porque en el mes de febrero la tensión entre ese país y el gobierno ruso fue muy importante debido a una carta que envió el embajador en Colombia, el embajador de Moscú en Bogotá, a la Cámara Baja del Congreso colombiano, hablando del uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición, y eso generó, bueno, una reacción del gobierno del presidente Iván Duque pidiendo a Rusia que no empleara la crisis de Venezuela como instrumento de una competencia geopolítica, señalando que cualquier apoyo militar a Nicolás Maduro constituía una amenaza para la paz y la seguridad de la región. La pregunta que yo le haría es, ¿estamos frente a mucho ruido y pocas nueces, o una amenaza real de reeditar aquello que se denominó como la crisis de los misiles de Cuba? ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que es sobredimensionado pensar que el cuadro actual geopolítico que se está dando en el hemisferio con la presencia rusa, incluso la presencia china, y digamos este esquema de escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos puede ser calificado como en su momento lo fue la crisis de los misiles cubanos. No creo de ninguna manera que estemos en ese escenario. Para 1962 se habló de presencia nuclear en Cuba, es decir, de vectores capaces de impactar sobre el territorio estadounidense que habían sido colocados cercanamente a los Estados Unidos. La situación y la ecuación que está planteada en este momento de ninguna manera es así, pero genera roces, genera tensiones en el hemisferio, genera reacciones de los vecinos venezolanos y altera sin lugar a dudas la ecuación geopolítica en la región. Más allá de las diferencias que los países latinoamericanos han tenido en diferentes periodos de la historia en sus relaciones con los Estados Unidos, siempre ha existido de alguna manera un equilibrio, y especialmente aquel que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y concretamente después de la suscripción del Tratado de Tlatelolco al que me he referido, con lo cual esta incorporación
de presencia cada vez más considerable de Rusia, genera una impronta, genera una presencia que preocupa a nuestros vecinos, que es medida por los órganos de inteligencia militar de los países vecinos y que por supuesto va generando reacciones políticas como las que seguramente serán manifestadas en las próximas horas por Colombia. Es decir, no estamos en el esquema de 1962, pero estamos en un ámbito de tensiones en el área hemisférica del Caribe por la constante presencia rusa en Venezuela. También agregaría la presencia china en nuestro país, y lo comento porque hace algunos días la periodista Sebastiana Barraez revelaba o denunciaba una red de espionaje que se había instalado en la alta élite de la Guardia Nacional con tecnología china. Nadie confía en nadie, decía ella, citando algunos testimonios. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si se confirma la información, porque entonces habría que agregar a la presencia de cubanos y rusos también la de los chinos en la Fuerza Armada Nacional. La escuchamos. Sí, en general puede decirse que los chinos han estado preocupados desde el año 2005 en vender equipos militares a Venezuela. Eso tiene que ver desde tema de suministro de bombas lacrimógenas, pasando por aviones de ataque ligero y todo tipo de pertrechos. Veo más bien a los chinos orientados en la venta de equipo, en soporte logístico para Venezuela, y por supuesto no desestimaría la preocupación que ha manifestado la periodista Sebastiana Barraez en su columna. Yo desconozco los pormenores de la participación china en labores de inteligencia, como ella menciona, pero no dudaría que pueden estar vendiendo suministros de equipos para la inteligencia. Todos los países desarrollan este tipo de labores y atienden las ofertas que ofrecen los distintos países, y para nadie es un secreto que los aliados militares que mayor número de ventas tienen para el país y que tienen un mayor o alto nivel de cooperación militar con Venezuela han sido y constituyen y siguen siéndolo Rusia y China, de manera que esto no me sorprende. Además, no podemos olvidar que China está construyendo las instalaciones de las sedes de los componentes y del propio Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, algo que reclamamos en su momento. ¿Cómo entregar a un país extranjero, a una potencia como China, la construcción de las sedes del Ministerio de la Defensa venezolano y la construcción de las sedes de los componentes militares, cuando tanto aparataje justamente de inteligencia electrónica pueden colocar allí? Es decir, entregamos elementos esenciales de seguridad y defensa nacional a potencias extranjeras. Sin duda son temas que son muy controvertidos, es decir, Venezuela tiene el legítimo derecho de realizar convenios militares con otros estados, inclusive escoger en su momento quiénes pueden ser sus aliados para profundizar en estas relaciones. Lo que tiene que ser condenado es, por supuesto, cuando esta injerencia es de un nivel que afecta a la seguridad y defensa nacional, como ocurre en los niveles de injerencia a los que me he referido en esta conversación. ¿Cómo interpreta usted la posible destitución del director de investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Hannover, Esteban Guerrero? Información que también publicaba la periodista Sebastiana Barraez. Sí, lo hemos leído, no lo hemos confirmado. Hay un problema que se está generando en este momento con las designaciones y con las remociones. Hemos estado ya entrando en un plano de informalidad tal en el funcionamiento del Estado que estas ni siquiera son publicadas en Gaceta Oficial, lo cual se incurre en un muy grave estadio de disfuncionalidad del Estado. Es decir, no se puede afirmar legalmente que esta remoción y esta destitución se haya efectuado. Probablemente lo sabremos los venezolanos cuando sea sustituido este funcionario por otro. Esto, digamos, hay que esperar para el caso de ser verificable a que obedece. Muchísimas veces, no olvidemos el pasado, se realizaron innumerables conjeturas
sobre la salida en su momento de Gustavo González López del Sil, para pocos meses después volver a retomar el cargo. Es decir, con esto hay que ser cautelosos, hay que mirar con detenimiento cuál es el rumbo de acción a las que obedece este tipo de designaciones o remociones que se realizan desde el poder. Tengo que preguntarle, porque mencionaba usted en su cuenta en Twitter, ha renovado el equipo que acompaña a Nicolás Maduro las amenazas o la persecución contra la disidencia, incluyendo a defensores de derechos humanos en nuestro país. Sin ir más lejos, ayer ofreció unas declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal en esa dirección. Yo le pediría un comentario porque usted en lo personal también lo ha denunciado en su cuenta en Twitter, ha estado recibiendo amenazas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, todo este tipo de sustancias siempre tienen que ser condenadas por la sociedad en su conjunto, pero también son condenadas por la comunidad internacional. El trabajo de los defensores de derechos humanos es un trabajo que tiene que ser protegido por el Estado. Cualquier amenaza a este trabajo tiene que el Estado diligenciar las averiguaciones para determinar de dónde provienen y, en definitiva, proteger la integridad y la labor de los defensores. Por ejemplo, en estos días es cuestionable la sentencia que ha condenado al sindicalista Rubén González, un trabajador emblemático que ha, digamos, defendido el fuero sindical y que nuevamente es acusado además por unos delitos de carácter militar completamente desproporcionados, por realizar, huelgas, por realizar protestas en favor de los trabajadores. Ha sido condenado por delitos como ataque al centinela, algo realmente inverosímil. También son cuestionables las intimidaciones y todas las limitaciones en el ejercicio de su actividad que está recibiendo Luis Carlos Díaz, impuestas por un tribunal que lleva su caso, en el cual se le impide salir del país para realizar actividades laborales, justamente en materia de derechos humanos. Y por supuesto, cualquier otra actividad que menoscabe el trabajo de los defensores de derechos humanos. Esta como corolario del día de ayer, en la noche, cuando Diosdado Cabello Rondón anunció que tratarían de aprobar una ley en la Asamblea Nacional Constituyente para vigilar la labor de las ONGs en Venezuela. Solamente recordarle al señor Cabello que hay una ley que aprobó Chávez y que aprobó la Asamblea Nacional en el 2010. Esa es la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que por cierto confunde deliberadamente lo que significan organizaciones con fines políticos de organizaciones de defensa de los derechos políticos para perseguir a las ONG. Es decir, no nos debería extrañar una arremetida en este sentido y siempre cautelosos de evitar que esto ocurra, repito, para proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos, que en definitiva protege la democracia y en definitiva la labor de los defensores de derechos humanos protege la integridad y la vida de las propias comunidades en Venezuela. Brevemente, ¿a qué atribuye usted las amenazas en su contra, en lo personal, estas llamadas a las que ha hecho usted referencia en su cuenta en Twitter? No podemos determinar la procedencia de ellas. Hasta ahora hemos recibido llamadas telefónicas, hemos recibido mensajes de texto muy graves, y bueno, en un Estado de Derecho correspondería a los órganos del Estado determinar la procedencia de las mismas, averiguar a qué obedecen y de alguna manera pues sancionar a los culpables. Es lo que en definitiva se espera de las autoridades del Estado. Gracias, Rocío San Miguel, como siempre, por atendernos y acompañarnos, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, ofreciendo detalles acerca de, esta represión que ha profundizado el equipo que acompaña a Nicolás Maduro contra la disidencia en nuestro país, y esto incluye a los defensores de derechos humanos y, cómo no, análisis acerca del impacto, el alcance que podría tener este acuerdo firmado hoy entre Venezuela y Rusia para coordinar visitas mutuas de buques de guerra. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y Guayana ha sido noticia en los últimos días, lamentablemente, por hechos como los que compartimos al inicio del programa. Uno de ellos tiene que ver con la muerte, el asesinato de este pequeñito Brian Navarro, de 9 años, quien, jugaba en el equipo de Mineros de Guayana. Fue despedido, con cantos, luego de que, perdió la vida en la carretera El Tigre, Puerto La Cruz, el pasado 12 de agosto. También ha sido noticia esta región del país, producto de la sentencia dictada por un tribunal militar al margen de nuestra Constitución contra el dirigente sindical Rubén González. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos vía telefónica a Damián Prat, periodista, escribe en El Correo del Caroní, colabora con varios medios de comunicación, recibe nuestra llamada desde Guayana. Damián, un gusto, como siempre, conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Qué bueno, ¿verdad?, poder conversar con ustedes, y además sabiendo que muy pronto RCR va a regresar a su señal abierta y se va a acabar ese abuso que cometieron contra ustedes. Desde aquí les digo que eso es parte de la lucha de los venezolanos hoy. Pero amén, sí, ciertamente Damián, tú mencionaste que así sea. Los dos casos, ¿verdad?, que han impactado mucho a la opinión pública en los últimos días y realmente son terribles, ¿no? Una precisión: el jovencito, el chamito jugador de la división sub-10, o sea, menores de 10 años, de Mineros de Guayana, venía regresando de un torneo en Puerto La Cruz junto con su papá, etcétera. Y hay una carretera que es, vamos a llamarla nueva, ¿no? Tiene ya varios años, pero es la que todo el mundo aquí llama la nueva, que va desde el cruce que viene más abajo del Tigre, o sea, un sitio que se llama tradicionalmente La Viuda, y va directo hasta el puente Orinoquia. La vía tradicional, la de antes, la de siempre, era seguir derecho hasta Soledad, pasar a Ciudad Bolívar y de ahí venir a Puerto Ordaz. Pero cuando se hizo el puente Orinoquia, entonces esa ruta es mucho más corta, pero es una ruta infame en el sentido de que ahí hay toda clase de atracos, crímenes, cosas permanentemente. Es una zona absolutamente sin ley.
Y bueno, de hecho hay mucha gente que a pesar de lo que significaría el ahorro de 40 minutos de carretera, prefiere ir por la vía vieja, que es menos peligrosa. Bueno, en el sitio precisamente donde siempre hay atracos, le dispararon al carro del señor. Se supone que era con la idea de detenerlo para robarles todo, incluso del carro y no sé, todo lo demás que pudieran llevar, y uno de los disparos impactó en el niño y lo mató. Terrible. Damián, hemos leído la crónica ¿ah? del Correo del Caroní y nos llamó la atención, bueno, algunos detalles, entre otros, la reacción de sus amiguitos, diciendo, bueno, siempre te recordaremos. En este emotivo homenaje que rindieron a Bryan Navarro. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. Se trata de una información que conmocionó, yo te diría que a todo el país, al menos así quedó reflejado en las redes sociales y seguramente con especial dureza en Guayana. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, efectivamente eso causó una conmoción, como es comprensible. Primero, el asesinato de un niño siempre es una cosa terrible, pero además era un jovencito deportista y todos sus compañeros, la Organización de Mineros de Guayana es bastante grande, han hecho concentraciones, actividades, cosas donde los niños, sus padres, los aficionados, etcétera, han manifestado su dolor, su tristeza y eso, pues gestos como de solidaridad, ¿no? Pero sobre todo de mucha tristeza por la muerte de este niño, ¿no? Pero como te digo, el problema es que en ese sitio, en ese lugar, en ese tramo de carretera, entre comillas, nuevo, han ocurrido, pero bueno, nadie lleva la cuenta, pero eso es constantemente, casi todos los días hay un hecho que implica robos, atracos, sangre, etcétera, pues, ¿no? Y años en eso, no ha habido manera de que nadie ponga coto a ese asunto, pues, ¿no? De manera que, como te digo, sé que hay mucha gente que viene de, por ejemplo, del Tigre para acá o de Puerto La Cruz para acá, y en lugar de agarrar la vía nueva, a pesar del ahorro en tiempo y en kilómetros, prefieren la vía vieja porque esa vía nueva es peligrosísima. Damián, sobre lo que ocurrió con el dirigente sindical Rubén González, te pediría un comentario. Ayer conversábamos con Rafael Uzcategui de Provea, recordábamos que ya él estuvo detenido en una oportunidad. En este caso, bueno, se agrava la situación producto de la decisión o la sentencia que publica un tribunal militar. Esto, sí, evidentemente, al margen de nuestra Constitución. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, eso es la primera barbaridad es que él haya sido sometido a un juicio en un tribunal militar. Él no es militar, no tiene por qué ser sometido a ningún juicio ahí. Y su, entre comillas, delito, que no es delito un carrizo, era el derecho de esos trabajadores, los trabajadores de Ferrominera de Ciudad Piar, que estaban haciendo una protesta por la situación tan crítica de la empresa, tanto desde el punto de vista productivo, como el abandono de todo lo que eran implementos de seguridad industrial, etcétera, y finalmente una grave violación de las normas laborales que aplanaban, por orden de Maduro, aplanaban los salarios, eliminaban todas las cosas normales que había en la ley del trabajo, en los contratos colectivos, además de modo ilegal. Bueno, ellos tenían una protesta, esa protesta fue reprimida, pero el hecho donde ponen preso a Rubén ocurre 4 meses después. Y Rubén siguió haciendo actividades públicas, estuvo en mi programa de radio, y hacía asambleas en el portón de Ferrominera por lo menos una vez a la semana, participaba de manifestaciones con trabajadores de otras empresas, en eso estuvieron semanas y semanas. Entonces ahora dicen, bueno, ahora no, en el momento que lo detuvieron, que fue a finales de noviembre, es que él tenía una orden de captura. Mentira, ahí no había ninguna orden de nada, eso fue un invento para justificar que era un castigo a los trabajadores por la constancia y perseverancia de su lucha.
Y Rubén es uno de los más emblemáticos dirigentes laborales, luchadores, dirigente sindical de aquí, y además dirigía, además del sindicato Sintra Ferrominera, la intersectorial de trabajadores de Guayana. Entonces, evidentemente eso fue una medida para castigarlo, pero además lo hacen juzgar por un tribunal militar, lo cual es una cosa verdaderamente inaceptable, y encima ahora aparece esa sentencia porque él ya tenía 8 meses detenido, desde finales de noviembre hasta ahorita. Ahora esta sentencia, verdaderamente infame, con un invento, que si el Centinela, el ataque al Centinela, ahí no hubo ningún ataque a ningún nada. Ellos estaban en una asamblea, aprobaron una paralización, más bien los reprimieron, y esa vez muchos trabajadores de Ferrominera Ciudad Piar sacaron a Rubén para protegerlo y lo escondieron y lo sacaron de Ciudad Piar. Después él regresó a las actividades, digamos, normales, vamos a llamarlo así, de protesta del sindicato, pero ahí no hubo ningún centinela ni ningún nada de todo eso. Eso es un invento. Pero es que además, Damián, si recuerdo bien, una de las razones a los trabajadores de toda Venezuela para que no luchen. Te decía, Damián, que si recuerdo bien, una de las razones de la protesta tenía que ver con la entrega de las empresas básicas a transnacionales extranjeras, ¿correcto? Tú me corregirás si me equivoco. Bueno, no es exactamente así. Eso vino ocurriendo después. Había unas transnacionales de China a la que le entregaron una parte de las operaciones de Ferrominera allá en Ciudad Piar, pero la razón original de la protesta era el abandono de la empresa. Yo publiqué un trabajo en aquellos días, en Tal Cual, donde explico que, y ahora estoy haciendo un nuevo resumen y estoy recordando aquello, la producción de Ferrominera estaba al 20% de su capacidad habitual, pero como producto del abandono de todos los equipos industriales, etcétera, y los trabajadores además se quejaban de que durante muchos meses habían desaparecido los equipos de protección de seguridad industrial. Y además ese tema que te digo de la cuestión del aplanamiento de las condiciones laborales. O sea, un trabajador que acaba de entrar, que no tiene ninguna experiencia, pasaba a ganar lo mismo que uno que tiene toda la experiencia del mundo, 20 años, 25 años trabajando. Esas cosas absurdas que ellos hacen. Y claro, adicionalmente estaba lo que comenzaba a perfilarse, porque había ya unos equipos de una transnacional de China que se llama CREC, que estaban comenzando a hacer como inspecciones. O sea, se sabía que había por debajo de cuerda una cosa también para entregar a esas transnacionales el trabajo de Ferrominera, ¿no? Pero las razones de fondo son esta lista que te estoy señalando, porque en su momento ellos lo manifestaron claramente, ¿no? Incluso, como te digo, en mi programa de radio lo dijeron, tanto Rubén como otros dirigentes sindicales de Sintra Ferrominera. Y luego durante semanas ahí hubo protesta, porque esto que te estoy contando ocurrió a mediados de agosto, o sea, está cumpliendo ahorita un año. Y el momento en que ponen preso a Rubén es finales de noviembre. Sí, meses después de esa protesta. Damián, de trancas, protestas, paralizaciones, asambleas, bueno, de todo. Damián, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Damián Prat es periodista, él recibe nuestras llamadas desde Guayana, escribe en el Correo del Caroní, colabora con otros medios de comunicación, ofreciendo detalles acerca de estas informaciones que han impactado a la opinión pública, yo les diría que todo el país. Una que tiene que ver con la inseguridad, la muerte, el asesinato de este pequeñito, Brian Navarro, y la otra tiene que ver con la detención y la sentencia emitida por Tribunal Militar contra Rubén González. Por cierto, hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aseguraba que se habían registrado 623 protestas en el pasado mes de julio en todo el país. En comparación con el mes de julio de 2018, el registro de protestas para ese mismo mes, este año, representó un descenso de 347% en las protestas generadas en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado, golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy en el marco de la instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, hubo declaraciones en torno a estas negociaciones que promueve el gobierno de Noruega. También se denunciaron varias situaciones que ocurren producto de la crisis en nuestro país, incluyendo la situación inhumana que tienen que, atravesar, que han tenido que atravesar los ciudadanos en el estado Zulia. Vamos a reponer un extracto de lo que decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante la instalación de esta comisión delegada y las referencias que hacía la diputada Nora Bracho sobre la crítica situación en el estado Zulia. Escuchemos. Primero, que el Parlamento, como todos los años, se ha declarado en sesión permanente, se ha declarado de manera extraordinaria, sesionando el producto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. La labor y la función de los diputados no solamente se circunscribe a lo que es la plenaria, a lo que ha sido el trabajo en la sesión ordinaria de los días martes, sino también en cada una de sus circunscripciones, en cada uno de sus estados, en cada una de las funciones que tienen en los estados, en la comunidad internacional, en el caso del Parlamento Amazónico, en el caso del Parlamento del Sur, el Mercosur. Ha sido la voz que han llevado a nuestros diputados en todo momento. En esta crisis que vive el país, claro que exige de nuestros diputados que han dado todo. Hoy, el primer vicepresidente del Parlamento Nacional está secuestrado. Quien fuera presidente del Parlamento, Julio Borges, está en el exilio. Primer vicepresidente Freddy Guevara, asilado. Juan Requesens, secuestrado
por el régimen. Freddy Guevara, ya lo mencioné también, asilado. El caso de Roberto Marrero, quien fue secretario del Parlamento en el 2016 y jefe de despacho hoy de la presidencia encargada, continúa secuestrado. Tomaron violentamente el Parlamento en el 2017, secuestraron a diputados una y otra vez, que no es distinto a lo que pasa en el sur del país, cuando toman territorio completo para el caso de las minas, que no es distinto a lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana con las pistas clandestinas de despegue de narcotráfico. Hoy el Parlamento Nacional se mantiene firme a pesar de la persecución de un régimen que no respeta al pueblo de Venezuela y mucho menos a la Constitución. Hoy nos mantenemos comprometidos en todo momento. El régimen ha pensado que ha sido a través de la fuerza, que ha sido a través de la persecución, que ha sido a través del secuestro de los derechos, que ha sido que nos va a detener. Por el contrario, ha fortalecido nuestra posición a nivel internacional, nuestra posición en el país, la credibilidad que tiene no solamente el Parlamento, sino cada uno de sus diputados en el trabajo que están realizando en cada uno de sus estados. Que entiende el régimen entonces que no es a través de la fuerza, que no es a través de la persecución que nos va a detener. Por el contrario, digamos claramente lo que sucedió luego del 2017 y el 2018 cuando intentaron secuestrar el Parlamento, cuando intentaron secuestrar una elección presidencial. Hoy está más fuerte el régimen. Hoy lo reconoce algún nuevo país en el mundo. Por el contrario, están solos, aislados. La sola expectativa de cambio en Venezuela generó una perspectiva positiva en la economía venezolana. Se revalorizó incluso a principios de año el mercado inmobiliario, con sola expectativa de cambio. Este contraste claro que debe entender el mismo régimen, los venezolanos y la comunidad internacional. Es bloqueo, es atraso, es muerte continuar este régimen. Por el contrario, es avance, es confianza en la economía, es progreso, es prosperidad, es plan país, es recuperación de Venezuela, iniciar un proceso de cambio inmediato en Venezuela, que ha adoptado todo el país, en 3 pasos claros: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo ha adoptado toda Venezuela y el mundo nos acompaña, como lo dijo el Grupo de Lima recientemente, la OEA y los espacios donde estamos participando y en el reconocimiento que tiene este Parlamento. Mi persona como presidente encargado, pero sobre todo las acciones que tenemos que tomar y debemos tomar para atender la emergencia humanitaria compleja que vive hoy Venezuela, que está mutando rápidamente y estamos en una catástrofe latente. Es lo que debemos prevenir en todo momento. Que sepa, por supuesto, Venezuela, y algunos incluso lo comentaron, sobre todo el del programa de los chismes de los miércoles del régimen, que parecieran ya chistes lo que cuenta y no hay ya ni siquiera chismes políticos, ahora ya son chistes en este momento, que iban a tomar vacaciones. Lo que tienen vacaciones atendiendo la crisis de la gente es el régimen durante años. Aquí no ha habido un año del Parlamento que, a pesar de que por Constitución y por eso instalamos la comisión delegada, no hemos dejado de sesionar una sola semana atendiendo la crisis, aportando soluciones y por supuesto legislando en favor del pueblo de Venezuela. Tenemos 3 derechos de palabra en esta instalación de la comisión delegada en conformidad con el artículo 195 de nuestra Constitución. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, la diputada Nora Bracho, tiene el derecho de palabra. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. De verdad que es reiterativo hablar de la situación del tema eléctrico en Venezuela, pero es que es constante la tragedia que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Nuevamente, esta mañana hubo un evento en el estado Zulia, dejando al occidente de nuestro país y a nuestro estado Zulia en penumbra, en oscuridad, porque a pesar de que haya electricidad, que haya luz del día, los hogares quedan en penumbra, sin lo que es su satisfacción de sus necesidades básicas, hasta de tomarse un agua fría. Esa es la realidad que estamos nosotros viviendo en el estado Zulia y en toda Venezuela, en donde no hay gas doméstico, donde la gente está cocinando a leña. Hicimos un recorrido el sábado pasado y de verdad que en esos barrios con 53 grados centígrados de sensación térmica era un ahogo caminar por los barrios de Maracaibo. Pero aunado al calor había humo, y cuando nos acercábamos a los ranchos, porque era aproximadamente las 12 del mediodía, la gente estaba cocinando con leña, con muebles desbaratados,
en los patios de sus casas cocinando con leña. Lo único que tenían que era una olla de arroz. Esta tragedia tiene que cesar para nosotros los venezolanos. Esta situación terrible y calamitosa que nosotros desde la Asamblea Nacional estamos pujando para parir el cambio que necesita en Venezuela debe acabar. Esta mañana se cayeron las líneas de transmisión de 230 megavatios, dejando sin electricidad el circuito cuatricentenario Palito Blanco. Aunado a esto, a la caída de esta línea, hubo una explosión en la subestación Pomona por una lluvia que hubo en la ciudad de Maracaibo. Esta indolencia de este régimen, porque no hay ningún tipo de respeto al ciudadano, al venezolano, al pueblo. No hay ningún tipo de consideración. Hay una total indolencia, porque es que si a Nicolás Maduro le doliera lo que estamos pasando en Venezuela, ya hubiera renunciado hace mucho tiempo. Ya hubiera puesto su cargo a la orden. Ya hubiera aceptado que la realidad es que los venezolanos estamos viviendo una gran tragedia debido a su mala gestión, porque es que no han tenido gestión, no ha habido gerencia. Lo que ha habido es un gran saqueo en nuestra nación. Y efectivamente, aquí hay gente de vacaciones. Ellos son los que han estado de vacaciones en una gran fiesta privada de opulencia, de derroche, con los recursos de cada uno de nosotros los venezolanos. Es invivible lo que estamos nosotros viviendo. En la Comisión de Administración y Servicios, durante la instalación de la Comisión Delegada el día de hoy, bueno, a propósito de lo que está ocurriendo efectivamente en el estado Zulia, producto de la falta de energía eléctrica, una situación que no se justifica tomando en cuenta la cantidad ingente de recursos que supuestamente invirtieron en el sistema producto de la emergencia. Algunos especialistas hablan de 100.000 millones de dólares, el doble de lo que utilizó toda la democracia, todo el periodo democrático para instalar el sistema que tenemos el día de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, al cierre. Información de interés. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, rechazó la solicitud que realizaran diputados, congresistas
colombianos de cerrar la frontera con Venezuela. El éxodo de venezolanos no se va a solucionar por decreto, así lo aseguró este jueves. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Argentina, los ciudadanos encienden las alarmas de otra crisis terminal, o al menos así lo destaca el País de España. El último derrumbe del peso activa las estrategias de una población habituada a situaciones extremas. Ojalá en Venezuela no tengamos que pasar por esto si llega la transición a la democracia en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Jaramillo y María Quintero, los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.